Hola amigos de Foro Económico Popular, y vamos a explicar un poco eh, una serie de eventos económicos que se van dando fuera de nuestro país y dentro de nuestro país, ¿verdad? En primer lugar, evidentemente en nuestro país, en estos últimos meses y mes y medio, eh, hubieron una ciudadanía más crítica en términos de la economía. Entonces eso hizo de que dos instituciones partan a una estrategia de sinceramiento económico, ¿verdad? Una, la Subsecretaría de Tributación, y la otra, el Banco Central, especialmente el Banco Central, que más o menos tuvieron que salir a la prensa a tratar de explicar un poco cómo hacen el cálculo del IPC, ¿verdad? Y bueno, entonces cuando se hace el cálculo del IPC, eh, ellos tratan de explicar de cómo se mantiene estos procesos, que ellos dicen que estamos con una inflación controlada, cosa que es totalmente falso, ¿verdad? Porque en primer lugar nuestra economía depende en gran mayoría de insumos importados, y esos insumos importados, con la devaluación del peso y del real, por supuesto que va a haber un aumento de esos insumos importados, ¿no? Y después otro detalle, la falta de algunos productos vamos a decir, productos de producción nacional en las góndolas de supermercados, cosa que el Banco Central no detecta esos productos. Entonces hace de que la escasez de esos productos genere mayores precios del mismo, ¿verdad? Entonces, eso también es un tema que hay que discutir y hablar, ¿verdad? Y muchos dirán ahí, no, que no desaparece, que esto, que aquello, pero en realidad hay desaparición de algunos productos. Y yo les voy a dar un ejemplo. Yo siempre me voy a un supermercado X, no voy a decir el nombre, acá en Ciudad del Este, y siempre quiero comprar queso untable de la marca, eh, de una marca X nacional. Y algunas veces no hay. ¿Y por qué no hay? Porque no hay existencia de ese producto. Y por ejemplo, hay también algunos productos importados como los té. Por ejemplo, té de origen argentino prácticamente vos no vas a encontrar en las góndolas, ¿eh? ¿Y por qué eso? Porque hay una escasez de ese producto, o sea, no hay, en este momento no se importa más ese producto. Entonces, desapareció de la góndola. Entonces, ¿qué hace? Existen productos de origen, de otro origen, que son más caros que ese producto. Entonces, bueno, evidentemente que hay una inflación, ¿eh? O sea, hay una escasez de ese producto, y entonces cuando hay una escasez de ese producto se produce la inflación. Entonces, por decir así, un poquitito. Ahora vamos a otro tema que preocupa a nuestros lectores en Europa, especialmente en España, eh, de que hubo el referéndum de Inglaterra. Pero antes de ese referéndum hubieron algunos acontecimientos más cercanos, por ejemplo, los atentados en París, en Bruselas, especialmente en Bruselas, donde estos movimientos fundamentalistas atacaron al centro político de Europa. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la consecuencia de estos atentados? Es que van a generar mayor dificultad a la regularización de los compatriotas que viven en España. Y ahora, en este momento, con la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que va a ser un proceso largo, va a haber una nueva normativa migratoria europea, porque van a tratar de mantener o tratar de indultar a Inglaterra para que esa salida sea la más, vamos a decir de alguna forma, la más rápida, la menos,
o sea, la más lenta posible, porque una salida de Inglaterra va a causar una conmoción en el euro, naturalmente, aunque los ingleses no utilicen todavía el euro como moneda, ¿verdad? Utilizan la antigua libra esterlina, ¿verdad? Entonces ellos tienen un control soberano de su economía, cosa que España, Francia, Italia, Alemania ya no lo tienen, porque ellos tienen una moneda común que es el euro. Entonces, bueno, evidentemente eso va a causar una crisis en el euro. Naturalmente va a causar una crisis en el euro en el mediano plazo, ¿verdad? La salida de Inglaterra no es cualquier jugador, es un jugador de las grandes ligas europeas. Entonces, bueno, evidentemente eso va a tener un efecto económico dentro de la economía europea, dentro de la economía de los países del sur de Europa, Italia, España y Grecia, ¿no? En pocas palabras, vamos a ser sinceros, entonces eso va a hacer de que este verano va a ser uno de los veranos más tórridos que se van a dar, o sea, un verano muy caliente en términos económicos y sociales eh, en Europa y especialmente en España, ya consecuencia también a las movilizaciones sociales que se están dando en Francia, ¿no? Entonces, no hay nada que discutir. Cuanto más rápido la gente se pueda repatriar de vuelta al Paraguay, esté en el estado que esté, cumplió su objetivo, es lo mejor y lo más recomendable en este momento, venir de vacaciones al Paraguay y esperar que la situación mejore y bueno, volver a probarlo. Entonces, eso sería un poquito una recomendación así, un poco menos traumática, porque si es por los analistas de temas económicos, ellos son más duros. Bueno, que en este momento se va a cerrar la migración. Pero yo diría así un poquitito suavecito, bueno, venir al Paraguay y compartir con los parientes un tiempo y esperar que las cosas, que las aguas cambien, porque las aguas están turbulentas en Europa y va a haber más con estos atentados, especialmente el último que tuvimos en Estambul. Evidentemente también Turquía es un país peligrosísimo para que vaya la gente ahí a trabajar debido a la cercanía con Irak y con Siria y con Irán. O sea, están en el centro de la tormenta bélica del Medio Oriente en este momento, la gente que va a Turquía. Entonces, no es un país recomendable para los compatriotas ir ahí, debido a que en primer lugar es un país mayoritariamente islámico y bueno, entonces evidentemente no lo van a pasar bien. Eso no lo van a pasar bien. Además, no es un país estable, ahora lo demostró que no tiene control y bueno, tuvieron estos atentados en Turquía, ¿verdad? Y bueno, sí, los franceses y los belgas tuvieron atentados en el pleno centro político europeo, que fue el atentado en Bruselas, a pocos metros la sede del Parlamento Europeo, del gobierno europeo, imagínense en un aeropuerto en Estambul, ¿verdad? Entonces hay que quitarse el paradigma de la seguridad de Europa, terminó, en pocas palabras. Entonces, mira, es más seguro vivir en Pedro Juan Caballero, donde tuvimos este evento del atentado contra este mafioso Jorge Rafat, o vivir acá en Ciudad del Este, que vivir en esos países europeos donde ya hay un control estricto de los migrantes y especialmente los migrantes que no tienen nada que ver con estas actividades, vamos a decir, de origen terrorista, políticas de origen, vamos a decir, yihadista, ¿verdad? Entonces, bueno, un poquitito de eso. Siempre vamos a tratar hablando sobre el intrincado mundo de la economía.